Bueno, os comparto un poquito lo que vamos a hacer aquí en España, que es un poco transmitir la idea a los Leader Opinion en México para que funcionara un poquito más o menos igual. Vale, nosotros lo hemos llamado el Training Tour y en este año va a ser para el 2025, está previsto para hacer también para otros años. Y entonces esta es un poco la idea que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Vale, yo nuevamente me presento, pues vengo de Valencia, España, y tengo otro colega que viene desde de la parte de Cádiz, pero bueno, nos compartimos un poco el training. Lo que hacemos en el training es un poco desde el principio hasta el final, desde enseñar lo que son los líquidos de la impresora, que veis que Breden tiene una cantidad de líquidos de impresora bastante importante. Tiene incluso tres modelos distintos como veis aquí, estos tres, que no sé, ¿No está estos tres compartida? primeros, Ojo. estos, ¿lo veis? Estos Sí. tres primeros son para modelos, para tener distintos tipos de fiabilidad del modelo. Tenéis para cast, para prótesis completas, es decir, que hay un montón de líquidos. No sé si están todos ya en el mercado, Isa. En el mercado están los tres de modelos, el cast, estará Los ahora tres para primeros, los tres primeros, es decir, luego estará el de cirugía y el de para hacer el cubetas. de CAS también está, ¿no? El de CAS Y el está. cast también está, ¿vale? Saldrá ahora para hacer férulas de cirugía, para hacer lo que son dentaduras provisionales y para hacer lo que son cubetas individuales, impresas. Y está previsto, y esperemos que sea a final de año, todo el tema de resinas de provisionales, para hacer provisionales de largo tiempo. Vale, es decir, ¿Vale? la idea del training es que el cursillista o el que tenga para obtener conocimiento del material que vamos a utilizar, desde lo que es el modelo impreso, que se va a imprimir con resinas de Breden, y entonces vamos a trabajar con distintos materiales. Desde el Bionic Art, que este material para mí es un material fantástico, es decir, tiene unas cualidades impresionantes. Este lo uso yo en mayor, para mí me lo uso mucho en todo el tema de cargas inmediatas, en todo el tema de la cirugía guiada. ¿Vale? Es un polímero de alta resistencia, semiflexible, y también se puede usar para hacer todo el tema de esqueléticos y lo tenemos en colores A1, A2 y A3. Sí que es verdad que es un material que es para removible. El hecho de que yo lo utilice para cirugía guiada es porque yo lo utilice como provisional para cirugía guiada. Es decir, no es un material definitivo. ¿De acuerdo? El siguiente material con el que se va a trabajar es el nuevo Multicom Plus. El Multicom Plus también es un material que tiene 3 años de tiempo en uso para coronas y puentes. Eh, Realmente la casa también te dice que es un material que es para tema removible y para lo que sería el diente, para lo que es la completa. Estos materiales que os estoy enseñando en el curso se trabajan y se van a maquillar con el VisioCode. El otro material con el que vamos a trabajar es el HIPC, que sí es un material que es definitivo, sí que lo podemos utilizar ya para puentes y coronas. Es un material con una retícula cuadrada, lo cual que le confiere unas cualidades estupendísimas al material, que combinado con el otro material que en este caso el curso no se trabaja, que es el BioHDP, pues le da una resistencia fenomenal al trabajo. Como veis, tiene una vida útil probada de más de 7 años. Entonces, para mí es un material que confiere una gran confianza en él a la hora de trabajar. Y después el producto estrella es el VisioShield Shield, que has visto como estabais hablando antes, lo tenemos en dos versiones, el baja viscosidad, que es el LV, y la alta viscosidad, que es el HV. Lo podemos trabajar, como he dicho, en PMMAs, en VHDP, en Bionic Ads, en cualquier tipo de polímero.
La gran ventaja es que no necesitamos de utilizar el Visiolink, que es el conector que lo usamos para todo el tema de los composites. Entonces, con el directamente arenando, como hemos dicho antes, en 110 micras, súper importante lo que estaba comentando antes Isabel, te permite que se adhiera al PMMA y sea prácticamente muy difícil de eliminar el glaseado, igualmente que el glaseado, los colores. Y después tenemos todo el tema del Visio Color, que tenemos una amplia gama de colores. El Visiocolor desde el Body A al Body D, que tienes 13 tonos de Visiocolor y con respecto a los competidores, sinceramente no tiene color, es decir, al contrario, sí que tiene color. Y estos serían todos los colores que tenemos en el estuche de colores. Bueno, pues todos estos materiales es lo que nosotros utilizamos en este training donde vamos para hacer esos entrenamientos. Entonces, todos los cursillistas disponen de todos esos materiales para poder probar y ver todo ese material. Entonces, es una idea que también queremos transmitir para los trainings en México para que también se pudiera hacer de la misma manera que estamos haciendo aquí en España. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas que tengáis yo. Este, Isa y Pedro, yo tengo una pregunta. Revisando el catálogo de los polímeros de Bredent, por ejemplo, HIPC y Multicom, Sí. tiene un punto en el que mencionan que es un material reversible. Eso, pues a mí no me queda claro a qué se refieren con ¿A eso. qué se refiere reversible? Es que lo de reversible no lo entiendo, tampoco yo. ¿Dónde lo pone? Reversible. Es decir, Sí. reversible es que se pueda utilizar en varias cosas, pero eh, eh, tendría que ver la traducción a lo mejor que han hecho para confirmarte correctamente. A ver, el HIPC no, es totalmente diferente al Multicom y al Multicom Plus. El HIPC es un High Impact Polymer Composite, es un polímero de alto impacto con partículas de composite encima de esto. Entonces es un monocromático. Y el Multicom y Multicom Plus son multilayers, es decir, tienes incisal cervical dentina, es decir, que tiene su degradado dentro del disco, ¿vale? Y es un PMA con algo de cerámica, pero el multicom es principalmente un PMMA, ¿vale? Por lo cual no se puede comparar con HPC. Es igual que el HPC, como es un monocromático, el color es más intenso que si yo tengo un multilayer, porque con el multilayer tengo que declarar de cervical hasta incisal los colores, no puedo dejar un tono tan intenso. Por eso muchas veces me llamáis o me mandáis una foto, oye, tengo el HPC y esto no es 1 a 1, ¿vale? Porque todo depende del grosor que le dejes, el espesor, cómo lo midas. También tener que pensar que las guías de colores, la guía Vita de hace 50 años no es la misma guía Vita que ahora. Ha cambiado, las tonalidades han cambiado y tenemos una base metálica gris debajo que nos da la... Lo ideal sería tener un palillo transparente para ver los colores, porque si no, no influye la base, ¿vale? A la hora de tomar. Pero el reversible lo tengo que mirar porque no me suena a mí en el catálogo. Mándame el extracto, Dani, y lo miro y miro también la versión alemana, a ver lo que quieren decir de verdad en esta traducción, ¿vale? Sí, porque son varios polímeros que tienen ya ves que vienen unos recuadritos en donde vienen sus características del módulo de elasticidad, es, Ujú. absorción de agua y todo, y Agua. viene un recuadro en donde dice que es reversible. Pero sí se me hace curioso porque
Bueno, no Pues sé. tendría que ver la traducción, es decir, tendría que ver qué palabra poner en alemán y cómo la han traducido, ¿vale? Porque muchas veces la palabra que cuando uno busca en Google o en un traductor Traductor. no tiene nada que ver con lo que uno quiere decir, ¿no? Y sobre todo en el tema de datos técnicos. Entonces, pásame ese extracto, es decir, dónde está Sí, exactamente, y yo reviso y yo lo mando al grupo, ¿vale? No te preocupes que lo reviso en eso. ¿Eh? Porque ya te perfecto. digo, no reversible para mí puede ser reticulado, que es lo que es la forma que es, es un PMA reticulado, es un PMA con cuadrícula reticulada, es decir, que es la forma que está hecho la partícula, ¿vale? Que se haya equivocado ahí con la palabra, pero vuelvo a decirte, lo miro sin problema ninguno y os lo mando la información, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Isa, gracias. En verdad, para eso estamos. José, ¿alguna cosita? Así me gusta, no se oye nada. ¿Qué tal, Miguel? Perdón. Bueno, Miguel, A ver si se conecta. Es que no sé si Miguel tenía Hola, alguna cosa hola. preparada. ¿Qué Aquí tal? un poco tarde que trabajo conectarme y Mm, no tengo los trabajos. De hecho, iba a subir los que hicimos allá en Alemania, vale. pero ah, ya no me dio tiempo subirlos. ¿Cuál es bueno. tu experiencia con el material? Bueno, mi experiencia ha sido muy buena. Yo desde hace mucho tiempo usé pigmentos para maquillar provisionales y cosas de acrílico, Ujú. encías y demás. Pero el problema que teníamos antes es que había un como glaze que se llamaba, creo que paleacil, algo así, Sí, sí, y sí. era lo que le poníamos como de glaze las coberturas de maquillaje que hacíamos, pero se caía muy rápido. Yo llegué a ver trabajos de mi esposa en Boca como al mes, 2 meses, y Ujú, el paleacil se caía, o sea, se ujú, desprendía muy fácil. Entonces yo dejé un poco de usar maquillajes en acrílicos y en cerómeros por eso, porque no teníamos cómo fijar. Y lo que vi con el glaze que ustedes tienen es que la fijación es muy buena y se queda ahí, o sea, no estamos teniendo problema con eso. ujú, Entonces, eso es una gran ventaja para ahora los PMMA y las encías. Las puede uno maquillar con confianza y saber que con el glaze se va a quedar ahí fijo el maquillaje, ¿no? Yo ujú. creo que la experiencia más buena que he tenido con eso es esto, que el vicio color usar muy bien y a la hora de sellarlo con el glaze, Ujú. sí, pues escuché la reunión pasada que cambia de color, eso no lo he visto. La verdad es que no he maquillado muchos en color diente. Lo más que he maquillado son encías. Y los que Ujú. yo vi no recuerdo si me cambiaron de color, no noté eso. Tenían ahí algún dato, ¿no? Que había que poner menos capa y creo que hay dos Sí, tipos, hay dos tipos según entendí. de glaze, como hemos dicho antes, el más viscoso y el menos viscoso. Antes, hablando con Dani, pues él le gusta mucho utilizar el más líquido, vamos a decirlo, menos viscoso, porque ha notado que con el más viscoso tiene algún problema a veces de color, ¿no? Pero lo que le he dicho yo, que el color viene porque la capa aún así, aunque se estire, hay que estirarla un poco más. Es Ok, decir, hay que ser más tacaño todavía con la gotita del glaze de alta viscosidad más espeso, porque puede variar el color. ¿Vale? Si en alguna zona donde no nos fijemos queda un poco saturado, ok, queda un poquito con más de la cuenta que uno cree que ha puesto, entonces grueso. puede pasar que queda amarillento. ¿Vale? Eso es un Oye, indicativo Ok, de hay que volver a estirarlo más, hay que estirar más la superficie, ¿no? A Isa, ver si por ok. provisional no pasa nada.
Oye, Perdona sí que te está. conteste. Están preguntando en el chat. En el chat preguntan justo por eso, que queda una superficie pegajosa. Vale, ¿vale? el hecho de que quede una superficie pegajosa es porque no está bien fotopolimerizado. Vale, porque normalmente tú cuando aplicas el Shield o el Visiocolor y le das una fotopolimerización correcta de 180 segundos en la máquina, como hemos estado hablando, realmente no queda pegajosa. Vale, como él comenta, dice que a veces queda pegajoso y le da la sensación de que se le quita, ¿no? Que se le va, pero eso es porque no está bien fotopolimerizado. Eso Sí, ¿De significa acuerdo? que las ondas de luz, la lámpara que utiliza, habría que saber cuál es, hay un listado, habría que saber cuál es, porque a lo mejor tiene que hacer doble polimerización, ¿vale? Hay que verlo. Hay lámparas que necesitas en vez de 180, necesitas 280. Entonces habría que verlo. ¿Qué tipo de lámpara es? Mandarnos pues, la información, la lámpara que es, y podemos investigar el tema de luz si queréis también, ¿vale? Pero es muy importante tanto la intensidad de la luz, también estuvimos hablando aquí con José y con Carlos, el otro referente, de que a veces quedaba la superficie un poco rugosa, si te acuerdas, José, que lo hablamos. Entonces, Sí, lo estuvimos hablando. ¿eh? Entonces también eso es una indicación de que el material está demasiado grueso en ese sentido y hay que estirarlo más. Y que hay que bajar la intensidad de la lámpara un poco, ¿vale? A lo mejor en vez de ponerla al 100% hay que ponerla al 80 o al 50%. Por ejemplo, en la Brelux. En la Brelux la gran ventaja que tienes es que es una lámpara que tú puedes poner la intensidad de luz que necesitas para ese tipo de material. ¿Vale? Con lo Sí, cual, los porque no todos mismos. los materiales necesitan la misma intensidad, también hay que decirlo, ¿vale? Es muy Ya. importante también en ello. Entonces, con la Mm. Deluxe tiene la ventaja de que dice, bueno, pues el programa que yo voy a hacer para mis shields va a ser al 80% de intensidad. Y Sí, funciona. nos dimos cuenta de eso, que aparecía como tú aplicabas el Visio, el Shield, pero era el LV. Sí, Nos dimos cuenta con el LV, porque con el HV no me pasaba. Entonces, que pues será porque es más viscoso. Pero sí que es verdad que nos pasaba eso, que era como si hubiesen quedado restos de la arena, del arenado, quedaba así como una especie de rugosidad. Y entonces coincidimos que nos pasaba a los dos igual. Y preguntamos a Alemania y la respuesta fue esa, que a lo mejor era un poco exceso de calor de la máquina y entonces había como así, para que lo entendáis, como que se hubiese hervido el material, pero también por ese exceso de cantidad. Entonces, si tú le dabas una aplicación bastante bien extendida, pues evitabas también ese problema. Y bajar un poco la intensidad de la lámpara. Como ha dicho Isa, la lámpara de Brennan tiene esa posibilidad de darle tantos por cien para que actúe con un 100% de potencia o un 80% o menos. ¿Vale? Y ese fue un poco el resultado. dime, Tengo Daniel. otra pregunta, Isa y Pedro. En este caso, los consumibles, por ejemplo, HIPC, Multicom y Multicom Plus, en el catálogo dice que se fresan en húmedo. Eh, y Y vi yo, que con la experiencia que tengo, sinceramente, yo he fresado muchísimo material PMMA en seco. He fresado muchísimo, tanto Multicom como el BioHPP, como el HIPC. Últimamente lo estoy fresando en húmedo, pero no significa que no me haya funcionado bien. Simplemente porque al fresar en húmedo puedo utilizar estrategias mucho más rápidas. Es la ventaja. Si yo utilizo en seco, mis estrategias tienen que ser más lentas para que la fresa no se embote, porque tiende un poco a calentar el material. Entonces, al estar hidratado el material, el utilizar una fresadora en húmedo, pues me permite hacer estrategias mucho más rápidas. Por eso es la diferencia que yo tengo entre húmedo y seco, pero puedo fresar igualmente en húmedo y seco. Ok, en este caso las fresas, Pedro, son digamos, en húmedo son igual, o sea, no son No, diamantadas. no son diamantadas, no.
son de carburo. ¿Carburo? Y sí, lo único es que la diferencia de seco es una fresa que tiene una forma como más espiral para que refrigere un poquito más, y en cambio las que utilizo en húmedo son como más, toda la fuerza abrasiva está más en la punta Ok. de la fresa. Sí, porque normalmente ten en cuenta que las fresas, cuando estás fresando, fresan en plano y entonces tienes mucha fuerza. En cambio, la otra que tengo en seco, digamos que tiene la punta, pero la fresa tiene una forma helicoidal para que cuando vaya fresando, como no echas agua y lo que echas es aire, por ejemplo, lo que hace es como refrigerar un poquito para que no se embote. Y claro, evidentemente tienes que bajar un poco la velocidad de fresado, y el avance de fresado también tiene que ser un poquito más reducido para que no haya problemas. Yo también los he estado fresando en seco. De hecho, no sabía hasta que ya revisé bien la información y y vi que decía ahí que lo indicado pues es fresarlo en húmedo. Pero ya fijándome, Sí. vi que los consumibles de Breden también manejan esas fresas para hacerlo en húmedo. Y dije, voy a preguntar pues para checar y pues ver si Sí, bueno, las pues puedo. esa es un poquito la diferencia que yo tengo, pero que La, yo sí la tengo, ventaja, la ventaja que tienes al fresar en húmedo, si la fresa estuviese algo gastada, no te requema el material, ¿vale? Aparte de poder hacer estrategias más rápidas, como dice José. Pero en fresas, si trabajas en unas fresas en seco y las tienes gastadas y no te cortan bien, se van a embotar la fresa, ¿eh? sí, claro, sí, eso está claro, pero bueno, también tenemos que saber cuál es la vida útil Claro. de esa fresa. Pero bueno, en un modo normal de fresado, yo normalmente puedo utilizar estrategias mucho más rápidas con húmedo que con respecto a seco. Estamos hablando de que tardan, pero casi lo reduzco entre un 40 y un 50% el tiempo Mm. de fresado. Aproximadamente, digamos, un All on Four, ¿en cuánto tiempo lo fresas tú en húmedo? En húmedo yo me iré a unas 2 horas y media, una cosa así. Ok. Sí, 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 sí. Es más o menos el tiempo que se lleva. Mm. Sí, sí, Ok. depende de lo grande más o menos que sea, pero ya te digo yo, segurísimo que son entre 2 horas. Hay veces que 2 horas, si es muy grande o muy alto, pues a lo mejor se va a 2 horas y media, pero no excede más de las 2 horas y media. Y también depende también de las conexiones que tengas, porque si tienes muchas conexiones, evidentemente te las trabaja todas muchísimo. Y entonces Sí. eso también ralentiza un poco el tema porque tienes que cambiar de fresa, bueno, lo que suele pasar siempre. Ok. Y otra pregunta, Isa, ya por último, ya para también dar oportunidad a los demás. En este caso, HIPC, digamos, si yo quisiera hacer una barra, bueno, tengo una barra en titanio, ¿puedo hacer la parte secundaria todo en HIPC? En el catálogo muestra que podemos usarlo como secundario, como una estructura Sí, secundaria. En este caso, yo pienso que podría funcionar así. ¿Es correcto? Sí, 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 sí. yo suelo trabajar muchísimo, sí. Yo suelo trabajar muchísimo, muchísimo, sí. Yo incluso te digo, yo hago estructuras tipo, que se llaman tipo Blender, Ajá. ¿vale? No sé si conoces las estructuras tipo Blender. Sí, sí, sí. Yo suelo hacer la estructura primaria, que es digamos, el que hace de refuerzo. Yo suelo hacer un BioHPP, y sobre ese BioHPP cemento una estructura de HIPC. Y luego ya me trabajo todo el tema del composite en CIAS, y puedes utilizar todo el tema del Visio Color. Pero en este caso, Pedro, o sea, directo, yo también normalmente lo hago así, hago titanio, pongo BioH y pongo ya Mm. HIPC. Pero en este caso puede ir directo titanio y HIPC. Sí, Directo titanio y HIPC, sí. sí, Directo solo claro. HIPC, no. No, 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 No. digamos sin tener BioHPP. O sea, Sí, sí, solo... lo único que Pero tienes sí, que sí, pensar, puedes lo único que tienes que pacificar pensar, un poco el titanio. claro, o cuando pegas el HIPC a la barra de titanio, utilizar incluso el combo line de color para
tapar algo más la superficie grisácea del titanio. Sí. Sí, yo recomendaría incluso utilizar un opaquer. O el DTK opaco O el y DTK opaco que cubre muchísimo. cubre Sí, sí. Bueno, muchísimo. en este caso es algo removible. Es una sobredentadura, digamos, en HIPC con titanio. No tengo problema ahí con el tono, porque sí sé que, o sea, hay veces que en este caso sí se trasluce el fondo del titanio, se llega a ver, pero en este caso no pasa eso. Pero solo era esa pregunta si sí funcionaría entonces para hacerlo, digamos, sobre dentadura. Tienes titanio y HIPC directo y Sin problemas, sin problemas, ok. Sin problema sin ninguno. problemas. ¿Vale? Sin problemas, sin problemas. Incluso te diría que como me estás hablando de un trabajo removible, Ajá. incluso podrías utilizar el Multicom Plus. Ok, Y el Multicom Plus, la ventaja que tiene con respecto al HIPC es que el HIPC de momento es monocolor, de momento. sí. En feria, en la IDS ya nos enseñaron. Eso puedo decirlo porque nos lo enseñaron. ¿Ves? Me están riñendo, me están riñendo. Es Sí, decir, sí, que sí. se, que se Ah, prevé, que se se prevé que prevé venga. que aparezca el HIPC multilayer. Pero yo, en estos casos que tú estás hablando, Daniel, yo te recomendaría utilizar incluso el Multicom Plus, porque ese ya viene multilayer y también te evita muchísimo tema de trabajar mucho más el tema. El diente ya lo tendrías degradado y podrías hacer perfectamente un trabajo, siempre que sea removible. Ok, vale, perfecto, ¿Vale? muy bien, gracias. De nada. ¿Qué más tenéis por ahí? ¿Qué preguntas hay más por ahí? Es que no veo el chat, por eso pregunto. ¿Qué preguntas hay más por ahí? ¿Quién lee el chat? Ninguno. En el grupo quizás alguien quiera preguntar algo. Yo he estado leyéndolo, Isa, ¿no? De momento no hay más preguntas. Vale. Creo que Raúl, ¿hay alguien de Perú por ahí? Estaba Raúl por ahí, lo he visto yo, ¿eh? Sí, ahí está, que quiere preguntar algo. Hola Isa, Hola, hola, Muy ¿qué buenas. tal, José? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, mi poca experiencia con Visualin Color, estoy viajando ahorita al interior seguido y cada experiencia me está dando un aporte muy importante. De acuerdo a los clientes, el material es duro al momento de la polimerización final del shield, que es lo que les encanta. La predecibilidad del color igualmente en el momento de la aplicación, no necesitan mucha cantidad de material. Entonces, es algo que está haciendo que el cliente comience a aceptar el producto. Ustedes saben que aquí en Perú tenemos varios competidores, hoy en día también de otras compañías mucho más económicas, pero cuando prueban el producto, porque lo que estoy haciendo es lo que hace Isa, voy con la maleta. Entonces, es la que me acompaña para tener la experiencia y esa experiencia está dando buenos resultados. Entonces, es lo que yo le puedo compartir acerca de Visual Color. Hay que entender, porque Raúl de vez en cuando me manda la competencia, lo que hay, y en el fondo son monómeros con color, ¿vale? Que tienes que maquillar. Y no es resina, no es resina, que es la gran diferencia, ¿no? La resina, o el composite, como decimos aquí, tiene la gran ventaja de, como también lo explicó antes Dani, es muy estable y es muy difícil de retirar como como si fuese con un cepillo de dientes y pasta abrasiva. Es muy difícil de retirarlo por ahí. Por eso, por mucho que se nos quiera comparar, también hay que decir que la durabilidad y la estabilidad que tiene no tiene nada que ver con lo que existe de la competencia. Y Y luego, la cantidad que utilizas es tan mínima. Yo cada vez que saco una gota del bote que tengo de color, me gustaría recogerla y volver a meterla otra vez en el bote, porque no utilizas tanta cantidad. ¿Vale? ya, No sí, lo hago acuérdate, porque
Acuérdate, Isa, la prueba que hicimos, que pusimos Shield y lo fotopolimerizamos, cogimos un disco de abrasivo, un abrasofix, y estuvimos ahí dándole para ver si podía yo, porque hice la prueba, digo, a ver hasta qué punto puedo hacer eliminar el shield de la superficie. Y no lo eliminé, no lo pude eliminar. Entonces eso Y, es lo que y, te da ya la confianza de que es un material realmente muy bueno. y comparando el shield, lo que son el brillo, vamos a decirlo así, por los shields, comparando con el Optic Glaze, por ejemplo, o el Palasil, que decías tú, Miguel, que está en el mercado, hay otro americano también. Vita sacó también uno, pero no es lo mismo. Estamos hablando que esos líquidos crean mucha capa, ¿vale? Y cambian el color, ¿vale? Tienen un componente que, por decirlo así, que es mucho más intensivo que el shield nuestro. El shield nuestro, cuando queda cambio de color, significa que se ha puesto o se ha colocado demasiado, ¿vale? Con lo cual es un indicador. Pero los shields, los Palasil o el de Gradia, todos estos, el problema que tienen es que ya desde un principio te van a cambiar el color sí o sí. Es decir, no puedes cambiarlo. Es decir, aunque le pongas poca cantidad, te va a cambiar el color. Y con el tiempo se va a despejar, se va a desprender, va a oler, como has dicho tú, Miguel, es pegajoso. Y todo eso al paciente al final le va a molestar, porque tiene un sabor adicional a lo que a lo que él puede tener en boca. Entonces, claro, no es, digamos, muy gustoso tenerlo así. Entonces, con esto, de verdad, podéis poner la mano en el fuego de que no vais a tener ese problema, siempre y cuando, como siempre, se tenga el requisito de bien arenar la superficie, no vaporizado, bien polimerizado, que es muy importante, ¿vale? Por eso, antes de utilizarlo, mirar las lámparas que tenéis y qué intensidad o qué luz tenéis para ello, ¿vale? Porque no me sirve una lámpara de estas de uñas, que es muy bonito, que polvoriza la plancha de base, pero no te fotopolvoriza ningún composite. Por fuera, vuelvo a decir, por fuera puede estar endurecido, pero por dentro no. Y si se mira por el microscopio, la porosidad que queda es una porosidad más grande. Entonces, estamos cambiando todos los datos técnicos a un material que, si se hace correctamente todo, queda espectacularmente en boca. ¿Vale? Ya he soltado mi rollo, vale, ya no puedo ir. Muy bien, Isa, ha estado súper didáctico. Es la parte que me toca a mí. Es mi parte, es mi parte. Bueno, no sé si hay más preguntas o... Orlando, ¿alguna pregunta? Que te veo muy pensativo. Hola, hola. Te Creo toca. que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 te escuchamos, te perfectamente. escuchamos. No, yo estoy aquí bien atento escuchando. Yo el protocolo, yo estaba preguntando en el chat porque justamente cuando yo estoy maquillando los PMA, estoy ocupando lo que es el glaze de Shell, el LB. Entonces, a mí, mi situación que luego me sucedía, justo lo ponía yo en el chat, me quedaba o me ha quedado a veces como, no sé si es muy espeso o algo, que a la hora de polimerizarlo, en algunos momentos lo he llegado a tocar y como que siento como que no estaba firme, ¿no? Entonces, no sé si está bien un protocolo que empecé más o menos a hacer. Ocupo dos lámparas, lo que es una lámpara de Blueface. Ujú. Ocupo Sí, eso está esa, bien. entonces polimerizo todas las zonas del glaseado y antes de poderlo tocar o realizar algún pulido o eso, lo meto en una otra lámpara que es la cajita donde se polimerizan resinas de impresión o algo así. Lo meto en esa, pero lo meto en glicerina y ya cuando lo recupero lo he pulido. Entonces no sé si está bien, si está mal, No, si es de más, es necesario, es contraproducente, no es necesario ponerlo en glicerina. ¿ok? No es necesario. Lo importante es, tú haces un proceso de arenado Sí, a lo 110 hago, micras. lo hago interno, no lo hago en las caras de maquillaje.
será recomendable Efectivamente, tienes que arenar todas las superficies donde tú vayas a glasear o vayas a maquillar. Todas las superficies. Si es un diente, todo el diente alrededor del diente tienes que arenarlo. ¿Vale? Ok, En óxido de aluminio 110 micras. A perfecto. partir de ahí es cuando vas a ver la diferencia. Yo creo que posiblemente a lo mejor el tema está en que no se te ha adherido el shield ni se te ha adherido el color. Es decir, ese puede ser el error. Necesitas arenar. Arenar es lo más importante. Ok, Tienes que arenar y luego ya aplicas el color o el shield. La lámpara que has mostrado primero está bien porque esa lámpara te sirve de fijación. Puedes hacer fijaciones de 10, 5 o 10 segundos, pero luego sí que necesitas una polimerización larga de fotopolimerización. No lo pongas en glicerina, porque posiblemente la glicerina tampoco te permita, porque es un material que no necesita de crear. Una vez está fotopolimerizado, ese material, el shield, no va a crear esa capa de dispersión, no va a crearte esa capa de dispersión. Entonces, ok. posiblemente esos dos errores que tienes, que es el de no arenar esa superficie y el de meterlo en glicerina, sea el que por eso te pasa que te lo notas un poco pegajoso. Pruébalo a hacer sin glicerina y pruébalo de arenar y nos cuentas. Sí, lo de la Importante, glicerina lo aplicaba solamente en la cuestión cuando ya había yo terminado de polimerizar, justamente porque después de hacer la colocación ya de todo, cuando lo ponía yo la glicerina, después le daba un pulido y la verdad es que me da un acabado muy bueno. Digo, es lo que viendo y medianamente experimentando he podido ver más o Ya, menos la manera en ocuparlo, ¿no? la pero pruébalo. glicerina, el tema de la glicerina salió porque había una máquina que hacía al vacío la fotopolimerización con glicerina. Y entonces decían de cubrirlo con glicerina para poder así tener una superficie menos porosa, ¿vale? Y más compacta. Lo que pasa es que está bien si haces todo el proceso, no solo lo Ok, último. Entonces no te ok. sirve nada hacer una polimerización con glicerina al vacío porque no te sirve para nada. Tendrías desde un principio hacer desde la estructura hasta el modelo, es decir, todo un proceso entero que al final era solo vender esa lámpara que era carísima, ¿vale? Y entonces la glicerina no sirve para nada. Importante, como ha dicho José, arenar 110 micras y muy importante que sean 180 segundos de polimerización final, ¿vale? Con tu lámpara que Ok, has enseñado de mano, perfecto para fijar y seguir trabajando, pero lo que es final son 180 segundos, ¿vale? ok. Eso tiene que ser Sería por continuo. cara, No, por la es decir, por el trabajo. la Si tú, superficie, claro. claro, tienes Ok, ahí sin problema ninguno, ¿vale? muy bien, Hay perfecto. ¿Quién pregunta por ahí algo más? Israel creo que tiene una pregunta. Pregunta, ¿dónde está? Tú sigue preguntando, hablando, mientras no pregunten, tú sigue Hola, preguntando. No, está muy bien, perfecto. hola, hola, ¿me Cuéntanos. escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Hola, Hola, hola. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y tenía una duda y creo que a la vez también pregunta. He notado que a veces pasa que cuando hay ciertos tipos de luz o cuando le pongo un tiempo, digamos, de 3 minutos, y a inicio cuando yo maquillo, se queda bien. Ya hago la fijación, hasta ahí todo perfecto. Pero pasa que cuando ya la foto cura unos 3 minutos, pierdo croma, o sea, se me baja el color. Digamos, si es un color A2 se baja a un A1. He notado ese cambio de color en el fotocurado. ¿Alguna recomendación? Intensidad de luz. Ya, ¿y la intensidad a cuánto tendría que ser? O no sé, el tiempo, o 3 minutos es mucho. No, 180 segundos estamos hablando que son 3 minutos. Es decir, que suena mejor 180, que no parece tan largo, y por eso se dice 180. Si no dirías 3 minutos, ¿vale? Eso sería la diferencia. La Claro, entonces, intensidad de luz, la intensidad, nosotros estamos hablando que normalmente el shield, el rango de luz es entre 180 y 400 y poco, ¿vale? No son 500 como el espectro luz que nosotros tenemos siempre en la lámpara de Brelux.
Por eso, Mm, si bajamos un poquito la intensidad de esa luz de 500, la bajamos a 470 o 460, ya tenemos una luz un poco más suave, ¿vale? Que es por eso lo que hablábamos antes, de que no se nos queme, que no quede la superficie rugosa, ¿vale? bueno, a la mía está bien todo, pero me baja Sí, la sí, por la intensidad del intensidad, cromo. por el color, ¿vale? Por el color. ¿Qué lámpara Sí, eso tienes del tú color. de luz? ¿Cuál es la lámpara que Y tienes? Por buscar bueno, también he las probado intensidades. el consultorio que es de entre Shaker, es una de Ivo, claro. Habría que mirar cuál es. Habría que ver cuál es. Pero bueno, mándanos la foto de la lámpara, ¿vale? Y lo investigamos también. ¿Vale? José, ¿tú tienes No sé alguna si idea? esté usando el Lumamat de Ivoclar, podría ser ese. Podemos mirarlo, ¿ves? Que nos Pero, haga la foto y nos la mande. pero el Lumamat sí que vimos que sí que se podía, El ¿no? Blueface creo que es que está usando. Sí. Ya bueno, se la llevaron a otro lado la lámpara, pero no la encuentro. Sí, solo esa era mi pregunta, señora. Sí, parece una lámpara que usamos acá, ¿no? La lámpara Lenama. Mm. Gracias. Es tú cuando aplicas el color, tú lo dejas, por ejemplo, en A2 y tú ves que está en A2 y al fotopolimerizar te baja a 1. Sí, se me aclara. Se aclara siempre, el color se aclara. Debería de mantenerse. Sí, Sí, pero es curioso, es curioso. es curioso. De todas maneras, yo me lo he apuntado y Como lo dice la pregunto señora Isabel, mañana. ¿Perdón? probablemente sea, pues, o sea, como dice usted, tal vez sea la intensidad de luz. Es Sí. De todas mucho. maneras, yo pregunto mañana en fábrica, no hay problema. Mm, sí, ¿Vale? Y sí, lo sí. pongo en el chat. Gracias. ¿Vale? ¿Qué Gracias. más hay por ahí? ¿Qué preguntas más por ahí? ¿Hay alguno más? Bueno, me parece que no hay más preguntas o... Pues como tenéis todos mi teléfono, por lo menos casi todos los tenéis, ¿no? Si no, pues Bueno, bueno, al dime. no haber más preguntas, pues yo creo que me ha gustado mucho este primer webinar, ya que he visto muchos participantes que poco a poco van a ir conociendo el producto y eso me inspira mucha confianza para el futuro, porque podemos, a medida que se sigan haciendo estos cada mes, que es el propósito de empezar esta serie, podamos ir solucionando cada vez más dudas y que cada uno de nosotros tengamos más dudas. Hemos tenido bastante aceptación y tenemos sus datos y nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes para hacerles llegar las promociones que tenemos y algo para poder empezar a trabajar ya en forma con el Vicio Color. Me ha gustado mucho este primer webinar en ese aspecto. Bueno, pues sí, Me yo también me ha encanta. gustado y la verdad es que bien, ¿no? Yo espero que en un futuro la participación sea un poquito más alta, no participación de cuanto a asistentes, sino en cuanto a preguntas, lo que ha dicho Francisco, a medida que la gente vaya usándolo, van a empezar a ir surgiendo dudas y más preguntas, dónde lo podemos aplicar, dónde lo podemos aplicar, y yo creo que este es un buen canal para poder hablar, consultar y cada uno que exponga un poquito su opinión y sus ideas, que aquí estamos todos abiertos a ideas de todos, ¿vale?